Buen día a todos. El tema de hoy será deshacer la obra del enemigo. Es importante entender qué cosas ha hecho el enemigo y entender que es un plan malvado. Porque lo que el enemigo hace y sus obras es dividir, crear contienda, crear división, separar, odio, rencor, venganza. Así que si nosotros estamos bajo la influencia de ese tipo de emociones negativas, estamos bajo la influencia del enemigo. Y eso no es sano, ni para nuestro cuerpo, ni para nuestra mente, ni para nuestra relación con Dios. Es necesario entonces que nosotros identifiquemos las emociones que tenemos. Y si tenemos esas emociones de venganza, de guardar cosas de los otros y esperar un momento para desquitarnos, es decir, tenemos rencor, falta de perdón, ganas de desquitarnos, guardándole las cosas a las personas, todas esas cosas nos hacen daño. El ser enojones, el caer en ira, el molestarnos por cualquier cosa, porque los demás no actúan como deben de actuar según mi pensamiento. Por ejemplo, si no tiran la basura y si no lo hacen en la forma que debe de ser, o si son sucios, o si son mil cosas que yo puedo estar pensando que es lo bueno, lo perfecto, lo correcto, y me causa ira que los demás no piensen como yo, no actúen como yo creo que es o como yo pienso, y eso me causa ira. Estoy engañado, estoy viviendo muchas cosas que no son correctas. Eso me causa enfermedad, esa ira, ese enojo, es porque estoy juzgando. Yo me estoy convirtiendo en una persona que juzga, que critica, que ve los errores de los demás y que dice qué es lo correcto y que sabe qué es lo que hay que hacer. Muchos hemos caído en ese enorme defecto de crítica, de juicio, de ver a los demás y de juzgar. Y al juzgar decimos quién está bien, quién está mal, quién hace bien, quién no hace mal. Y generalmente, si observan nuestro juicio, muy pocas veces es para hablar de lo que hacen bien los demás. El 90% de nuestros juicios normalmente va a criticar y a decir lo que hacen mal los demás. Estamos en una trampa del enemigo. Todas estas emociones negativas que pueden vivir dentro de nosotros no permiten que el Espíritu Santo tome su lugar. ¿Cuál es el lugar del Espíritu Santo? Pues el lugar del Espíritu Santo es vivir dentro de ti. Ese es el papel y ese es lo que quiere Jesucristo cuando nos enseñó que guardemos su palabra. Vino para enseñarnos el camino, vino para decirnos lo que tenemos que hacer. Y si nosotros no lo hacemos, entonces obviamente no estamos haciendo su voluntad y por tanto el Espíritu de Dios no puede estar en nosotros. La forma de que el Espíritu de Dios esté en nosotros es que busquemos hacer la voluntad de Jesucristo. Es que busquemos ese camino que nos puso Jesucristo. Jesucristo nos dijo muy claramente que nosotros no tenemos que juzgar. El juicio es de Dios, no de los hombres. Nosotros somos humanos
no podemos ver muchas cosas que Dios sí puede ver. Por eso el único que puede dar un juicio perfecto es Dios, ningún ser humano. No hemos sido llamados a vivir como jueces, como juzgadores. Tampoco tenemos que estar cayendo en división, en contienda, en ira, en antagonismo, en lucha, en querer destacar, en soberbia, en orgullo, en idolatría. Hay muchas emociones de las cuales vivimos día a día y esas son las armas que utiliza el enemigo para atacarnos, para destruirnos, para dividirnos, ¿sí? El enemigo muchas veces está dentro de nosotros. ¿Y cómo vamos a luchar contra ese enemigo que nos ha infectado, que está dentro de nosotros, controlando nuestras emociones y nosotros perdiendo control de eso y nuestras emociones ganándonos un terreno? Estoy hablando de las emociones negativas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, identificar en cada uno de nosotros cuáles emociones tenemos y por qué las tenemos. Una vez identificadas, vamos a pedir en oración ayuda a Dios. Vamos a pedir orando que nos ayude a quitar esas cosas que no le agradan a Él. Al poder apoyarnos en la Biblia nos da muchas herramientas, nos da muchos consejos, hay muchos pasajes que nos dan luz, que nos muestran cómo otros han vencido. Jesucristo por eso nos da el ejemplo, Él con su vida, y nos dice, yo he vencido. Jesucristo ha vencido, vino a vivir como un hombre, como tú, como yo, sujeto a los ataques, a las emociones, a todo como cualquier hombre. Sin embargo, su vida y su ejemplo es para entender que Él es el camino y que si Él venció, todo aquel que lo siga de verdad también vencerá, porque nos muestra el camino para vencer los obstáculos, los dardos del enemigo, las emociones negativas y todo eso que nos lleva a la enfermedad física, a la enfermedad mental y a la enfermedad espiritual. No permitamos que el enemigo siga avanzando. Es momento de ponerle un alto. Es momento de enfrentarlo, no de huir, enfrentarlo. Y es momento de tomar las armas. En la Biblia se nos enseña a ponernos una armadura para protegernos. Es importante entonces vestirnos todos los días con esa armadura de protección y nos está dando armas, ¿sí? Por ejemplo, nos dice que nos pongamos un cinturón. Al ponernos ese cinturón, vamos a hablar con la verdad. Le llama el cinturón de la verdad. Quiere decir que no tenemos que decir ninguna mentira, de ningún tamaño. Nos vamos a proteger y recordar que nosotros estamos vestidos con la armadura de Dios y esta nos dice que hablemos siempre con la verdad. Nos ponemos el cinturón de la verdad. En la mitad de nuestro cuerpo podemos simular que nos estamos vistiendo así, ¿no? Que nos ponemos nuestros zapatos, nuestro calzado y que ese calzado nos va a llevar a diferentes partes, a diferentes lugares, con diferentes personas, con diferentes situaciones, ya que nuestros pies nos llevan, nos permiten desplazar, mover nuestro cuerpo y a través de ese mover de nuestro cuerpo nos encontraremos con diferentes personas y diferentes situaciones. Es la oportunidad que tenemos para hablar a los demás de Dios, hablar a los demás de lo que cómo está cambiando nuestra vida, hablar a los demás de la palabra, del evangelio,
se llama el calzado del Evangelio, que a donde vayamos se pueda sentir la presencia de Dios, porque podemos llevar las enseñanzas de Cristo. Es evangelizar, el calzado del Evangelio. Nos vamos a proteger nuestro pecho, nuestro corazón, ¿sí? Toda la parte más débil que tiene el cuerpo humano al frente, que está formado desde el cuello hasta la cintura con una coraza. Nos vamos a poner una coraza de acero impenetrable para impedir que entren las armas del enemigo y que podamos ver lo que es justo. Es la coraza de la justicia. Vamos a hablar con justicia. Vamos a sentirnos llenos de justicia, ¿sí? Y la justicia empieza por nosotros mismos. Una vez que nos hemos protegido nuestro pecho, nuestra espalda con esa coraza de la justicia, nos vamos a poner en la cabeza otro casco de acero, de metal, para que no entren, no penetren las cosas malas del enemigo, ¿sí? Que no entren en nuestra cabeza esos pensamientos inmundos, inmorales, lujuriosos, que no entre nada que el enemigo nos ponga. Ese casco nos va a proteger para alcanzar la meta. La meta que todo ser humano tiene es la vida eterna, es la salvación. Vamos a luchar por nuestra salvación y a este casco le vamos a llamar el casco de la salvación. También nos vamos a poner un escudo que nos proteja, que nos defienda. Y ese escudo será tan grande como grande sea nuestra fe. Puede cubrir todo si nuestra fe es grande. Es el escudo de la fe. Y será chiquitito si nuestra fe es chiquita. Pongámonos un escudo grande, tremendo, poderoso. Tengamos fe, confiemos, creamos. La fe es creer en aquello que no se ve, sintiendo certeza porque todo eso es cierto. Por ejemplo, Jesucristo dijo: si ustedes hacen lo que les digo, ustedes podrán hacer cosas aún mayores de las que yo he hecho. Eso se antoja increíble, poder resucitar a un muerto, poder caminar sobre las aguas, poder hacer cosas increíbles que Jesús hizo. Si nuestra fe es grande, lo podremos también hacer. ¿De qué tamaño es nuestra fe? ¿De qué tamaño es nuestra creencia en lo que Jesús dice? De ese tamaño, ¿sí? Que podamos mover montañas, hacer lo imposible, tener esa fe verdadera que mueve montañas. Tenemos una fe grande, ese escudo enorme, ese escudo gigante, porque nuestra fe va a ser gigante, cada vez más grande y cada vez más protegidos estaremos entre más fe tengamos, porque nuestro escudo se vuelve mayor. También vamos a tener una espada. ¿De qué tamaño quieren su espada? Así chiquita, cortita. Entonces conozcan poquito de la palabra. Quieren una espada más grande, cada vez más fuerte, más poderosa. Entonces conozcan cada vez más de la palabra. Conozcan lo que está escrito. Entiendan lo que dice la Biblia. Usen lo que dice la Biblia. Es la forma en que Jesucristo utilizó la espada. ¿Sí? Jesucristo fue tentado por el enemigo, fue tocado, se le tocó en sus emociones, en la emoción de ser el más grande, el más poderoso,
El diablo le ofreció al mundo. Le dijo, te ofrezco ya todo, pero adórame. ¿Sí? Póstrate ante mí, adórame y te doy al mundo entero a tus pies. Sin embargo, Jesucristo utilizó su espada y cada vez que utilizó la espada, da cuenta que la sacó y lo atacó al enemigo y le dijo, escrito está, no solo de pan, escrito está, no solo esto, escrito está, no tentarás, escrito está, todo eso escrito está, utilizó esa tremenda arma que se llama escrito está. Es la Biblia. Así que aprendamos de Jesucristo a defendernos del enemigo y de cualquier situación, teniendo una espada fuerte, poderosa, vigorosa, de doble filo, es cortante, y tengamos cuidado en su manejo, seamos diestros, hábiles para manejarla, porque una interpretación inadecuada nos puede cortar. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Estando así, vamos a lograr vencer todas las obras del enemigo que ha hecho en nosotros y en nuestras familias. Así podremos defender a nuestros seres queridos, no nada más nosotros, sino así seremos verdaderos guerreros de Dios, preparados para la batalla y tenemos armas y elementos para enfrentar al enemigo. Si a todo eso le sumamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no existe nada, ni habrá nada ni nadie que pueda vencernos. La victoria es totalmente nuestra. Vean qué hermoso, Dios nos ha dado las armas, tenemos la forma de vencer, de resistir al enemigo, de atacarlo y de hacerlo que huya. El enemigo va a huir ante la presencia de el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y la forma de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, vuelvo a repetir, es guardando la palabra, haciendo la voluntad de Cristo, siendo obedientes al Espíritu de Dios, obedientes al mensaje cristiano, obedientes a lo que Jesús nos enseñó. De esa manera, no nada más el Espíritu Santo, porque Jesús dice en su palabra, si haces mi voluntad, mi Padre, ¿sí? El Espíritu Santo y yo haremos morada en ti. Esto significa que vendrán y que estará Dios en todas sus manifestaciones, en sus tres formas, Padre, Hijo y Espíritu, morando en nosotros. ¡Qué hermosura! Sí se puede. Es precioso, es lo máximo que podemos vivir. La presencia de Dios en nuestras vidas, estando vivos en la tierra. No necesitamos esperar a que seamos llamados a cuentas. Podemos vivir la presencia de Dios y disfrutar de una paz que nada ni nadie podrá darnos. Algo que podamos llamar nosotros que es locura, pues sí, las cosas de Dios son locura para los hombres, pero es lo más extraordinario, hermoso y fabuloso que puedes experimentar en esta vida, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entre más presencia existe en nuestras vidas, más hermosas serán nuestras vidas, más grandiosa será nuestra influencia hacia los demás, hacia los que nos rodean, y la bendición de Dios se derrama, porque la luz de Dios no se oculta, se muestra, se enseña. El enemigo huye, la presencia de Dios lo llena todo y transforma todo lugar,
transforma todo lo malo, transforma toda enfermedad, transforma todo dolor, transforma toda desunión, porque la presencia de Dios es luz y se debe mostrar y se disipa y sale y se da para todos. Así como el sol, Dios sale para todos y puede utilizar a cada uno de sus hijos para difundir ese amor, esa paz, esa luz. Y qué mejor que seamos nosotros, que tomemos la decisión, cada uno de nosotros, el ser hijos de Dios, hijos de la luz, ser esa luz y unidos cada vez más en ese amor, logremos hacer que se despierte el gran avivamiento y que alcance no solo a nuestras familias, sino que alcance a naciones enteras para que sea la presencia de Dios dominando al mundo y abatiendo y deshaciendo las obras del enemigo, que ha avanzado mucho en esta época y que es necesario el cambio verdadero. Dios los bendiga a todos. Todo aquel que escuche esta prédica sea altamente bendecido, llenado por el Espíritu de Dios, para que pueda ser transformado y convertido en una luz para él, para su familia y para todos los que lo rodean, porque la presencia de Dios estará en él y en todo lo que haga, y todo obrará para bien. Así será. En el nombre de Cristo Jesús, así se hará. Amén y amén.